Buenos días, estimados colegas. Les saluda el doctor Luis Alberto Cueva, miembro del staff de CDI. Quiero darles la bienvenida y continuando este ciclo de conferencias, el día de hoy me gustaría hablarles acerca de la evaluación imagenológica de la osteomielitis de los maxilares. Es un tema muy interesante, muy relevante para nuestra rutina diaria, que se engloba dentro de algo que nosotros llamamos lesión de los maxilares, porque una osteomielitis deja de ser una infección de bajo grado, como por ejemplo puede ser un absceso o una lesión periapical, para pasar a ser un proceso infeccioso ya de un grado mayor, y por eso nosotros tenemos que considerar dentro de lesiones de los maxilares. Una lesión del maxilar es un daño, alteración a cualquier tejido de la región maxilofacial. Entonces nosotros debemos apuntar que debemos hacer un correcto macrodiagnóstico de las lesiones de los maxilares que existen, ¿correcto? Son 3 macrodiagnósticos de este tipo de lesiones: la lesión benigna, la lesión maligna y la lesión infecciosa. Estos 3 macrodiagnósticos siempre se tienen que trabajar de la mano y por supuesto con una buena clínica para llegar al diagnóstico. Aquí tenemos 3 casos donde cada una de ellas nos muestra cosas distintas. Por ejemplo, el número 1 es una lesión radiolúcida bien definida. Eso por supuesto es algo bastante característica de una lesión benigna. Pero luego tenemos estos 2 casos que sí son muy interesantes. El número 2, que es una lesión pues, que ocasiona amplia pérdida ósea, es una imagen radiolúcida difusa con crecimiento de tejido blando. Esto está correspondiendo a una lesión maligna. Y finalmente, esta tercera lesión, que es la que vamos a hablar hoy, es el proceso infeccioso, que tiene características bastante similares a la lesión maligna. De hecho, ambos son macrodiagnósticos diferenciales, pero por ahí hay características propias de las lesiones infecciosas que nos van a permitir inclinarnos por este diagnóstico, ¿no? Y sobre todo si tenemos la clínica correcta del paciente, ¿no? La clínica de un paciente que nos va a indicar dolor, mucho dolor, supuración de repente. Entonces esa clínica más las características de imágenes que podamos encontrar, nos vamos a inclinar por un proceso infeccioso de alto grado. Entonces, ese macrodiagnóstico diferencial, una vez más repito, siempre debemos considerar para hacer el diferencial. Ahora, yendo ya a hablar de fondo de lo que es la osteomielitis es un proceso no solo infeccioso. Obviamente todo proceso infeccioso conlleva un proceso inflamatorio, que es la respuesta del organismo. En este caso, el proceso infeccioso inflamatorio se da a nivel del hueso medular. Es en el hueso medular donde los microorganismos van a proliferar, las necrosis ósea se va a dar y esta infección puede expandirse e incluso llegar a la zona perióstica del hueso, y la zona perióstica del hueso ya es una zona de hueso compacto. Entonces la osteomielitis tiene la suficiente agresividad como para afectar tanto el hueso medular como el hueso compacto, ¿ok? Entonces, dependiendo de la edad del paciente, esta osteomielitis de repente se tratará de englobar, encapsular, entre comillas, encapsular en una zona determinada. Será un tipo de osteomielitis, pero de repente si el paciente es un paciente muy adulto mayor o con las defensas bajas, el proceso infeccioso se diseminará muy rápidamente. ¿Ok? Entonces esto es importante a considerar porque las características van a depender de múltiples factores, ¿no? Edad del paciente, características óseas del paciente y obviamente la etiología también de la osteomielitis, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, algunas características radiográficas de una osteomielitis del maxilar. Este es un paciente adulto que se realizó la extracción
de la pieza 3.8, ¿ok? Entonces, al realizarse la extracción de la pieza 3.8, efectivamente se eliminó el problema que era la pieza 3.8, que tenía un problema de caries porque estaba parcialmente extraósea, ¿ok? Pero por X motivo el paciente no tuvo una buena reparación del lecho alveolar, ¿ok? Y al contrario empezó a hacer un proceso infeccioso localizado aquí. ¿Qué encontramos? Encontramos como características que llaman la atención una imagen radiolúcida que correspondería a la zona del lecho alveolar, ¿ok? Pero, y esto es algo importante, siempre que nosotros sacamos un diente reciente, de reciente extracción, esta exodoncia pues no tiene más de 2 o 3 meses, uno debe percatarse de la lámina dura. La lámina dura dentaria post-exodoncia es una estructura que se va atenuando con el tiempo, es decir, no desaparece de un día para otro. La lámina dura de un lecho alveolar se va atenuando a medida de que el proceso de reparación ósea se va acentuando. Y esto puede tardar, en un inicio, puede atenuarse ligeramente al tercer mes, al sexto mes un poco más, al año ya un poco más, ¿no? Esto por supuesto que también depende muchísimo de la edad del paciente. Si es un paciente joven va a tener una atenuación de lámina dura, un proceso reparativo mucho más rápido, pero si es un paciente adulto mayor, este proceso reparativo va a demorar mucho más. Entonces aquí encontramos que la lámina dura está ausente. Es una primera señal que algo no está bien. ¿Qué señales más tenemos? Tenemos, por ejemplo, zonas radiopacas irregulares en la zona interior, que eso podrían corresponder a zonas, a restos óseos libres o erosiones de la tabla ósea en superficie libre, puede ser tabla vestibular o tabla lingual, no podemos saberlo porque es una panorámica. Luego tenemos la irregularidad de las paredes y un signo importante en la osteomielitis es esto de aquí, el aumento de la densidad ósea circundante, que lo tenemos de la zona retromolar hasta la zona antegonial, la zona del cuerpo mandibular, y se extiende hasta la zona de la 3.7. ¿Ok? Entonces todas estas características son signos de una osteomielitis, ¿ok? Ahora, por supuesto que hay que hacer un escáner para ver una extensión mayor, ¿no? Pero aquí les muestro características radiográficas de exámenes 2D que desde ya podemos notar algunos cambios que nos pueden orientar al diagnóstico y, por supuesto, repito una vez más, con la clínica correcta, ¿ok? Entonces esto está correspondiendo a una osteomielitis de información post-exodoncia. De igual manera, aquí tenemos características ya un poquito más consolidadas. Es un paciente también que ha sido sometido a una extracción, pero no ha habido reparación del hueso, por X motivos. ¿Ok? Este es un paciente adulto mayor que por el post-exodoncia de las piezas 3.6, 3.7, este hueso no ha reparado y empezó a hacer este proceso infeccioso. Y tenemos las mismas características que el caso anterior. Una imagen radiolúcida difusa o una rarefacción ósea. Vean ustedes, el reborde alveolar está irregular. Las zonas del interior de la lesión radiolúcida encontramos áreas radiopacas irregulares. Repito, eso podría corresponder a restos óseos libres en el interior o a la tabla ósea vestibular erosionada, vestibular o lingual, pero que están erosionadas. Acá tengo otra área lítica difusa, ¿ok? Y adyacente a toda esa rarefacción ósea encontramos el aumento de la densidad ósea circundante. ¿Vean? Es el aumento de la densidad ósea circundante o la osteitis condensante es un signo que para nosotros es importante inclinarnos a este diagnóstico,
pero no todos los pacientes llegan a tener la misma condensación ósea frente a una misma patología, que en este caso es una osteomielitis, ¿no? Hay pacientes donde la osteitis es muy sutil. Logran hacer una osteitis, pero muy, muy sutil. Y en cambio hay otros pacientes que esta osteitis, este aumento de densidad es muy, muy marcada y severa, llegando a tener un patrón esclerótico, ¿no? Entonces ahí ya entramos a ver tipos de osteomielitis. Por supuesto, nosotros tenemos una clasificación inmensa de lo que es osteomielitis, una clasificación clínica, una clasificación clínica radiológica. ¿Ok? En este caso, de repente podríamos tratar, según las características que encontramos, clasificarlas de una u otra manera, ¿correcto? Aquí vamos a encontrar también un signo radiográfico que no observábamos en el caso anterior, que es la reacción perióstica del reborde basal mandibular. Si tú comparas el reborde mandibular derecho, que es una banda radiopaca uniforme continua, en el lado izquierdo esa banda no está continua, se ha perdido. ¿Por qué? Por la osteitis condensante, por el aumento de la densidad ósea. Pero al margen de perderse, aquí estás viendo un aumento óseo a nivel basal. Esto corresponde a una reacción perióstica a nivel basal, que también es un signo radiográfico, tomográfico también, clásico de una osteomielitis. Entonces, esto nosotros también, desde el punto de vista clínica, podemos decir que es una osteomielitis post-exodoncia. Y si nosotros juntábamos a la parte clínica, imaginen ustedes que el paciente tiene dolor, tiene supuración de esa zona, o logra verse clínicamente algún resto óseo necrótico, ¿no? El diagnóstico más definitivo y exacto podría ser osteomielitis crónica supurativa. ¿Ok? Muy bien, ahora veamos este caso, que es un caso de cómo es que una osteomielitis empieza su formación. Nosotros hasta ahora hemos visto características radiográficas, pero con este caso me gustaría mostrarles ya características tomográficas. Pero a su vez me gustaría mostrarles que una osteomielitis puede ser tan localizada en una región, limitándose solo a la región de un diente o dos dientes, y llegar a afectar de repente toda una hemimaxila, por ejemplo, toda la mitad de un maxilar, o toda la zona anterior, o toda la zona del cuerpo. ¿Ok? Entonces vamos a empezar por este caso. Es un caso de una paciente femenino de 58 años. Esta es su radiografía panorámica, donde encontramos reabsorción ósea, propio de enfermedad periodontal. Pero nos llama la atención esto de aquí, la pieza 2.6. Tiene tratamiento de conducto y tiene una imagen radiolúcida difusa que rodea las raíces, ¿correcto? Entonces, hasta aquí son las mismas características que hemos estado notando anteriormente, ¿ok? E incluso está la característica de la osteitis condensante, ¿ven? Adyacente a esta lesión hay un aumento de la densidad ósea. Entonces tenemos los signos claros, ¿no? Entonces aquí nosotros entramos en la disyuntiva, pero eso podría ser un absceso, ¿no? Un absceso, una lesión pequeña, ¿no? Pero viendo las características tomográficas, ya notamos que el proceso infeccioso, ¿ok?, que está rodeando a la raíz mesiovestibular y a la raíz distovestibular, ¿correcto?, está ocasionando una severa reacción en el hueso adyacente, que es la osteitis condensante, ¿ok? Y esta reacción no solo se limita adyacente a las raíces, sino va hacia la zona anterior y va también hacia la zona posterior, ¿ok? Está en toda esta zona.
Y si notamos más en este corte transaxial, por ejemplo, esta osteitis incluso se extiende hasta el piso del seno maxilar, ¿no? Entonces es muy amplia esa condensación ósea. Entonces nosotros esto no vamos a poner en el diagnóstico como un simple proceso, ¿no? Esto nosotros podríamos diagnosticarlo como una osteomielitis esclerosante focal, ¿ok? Porque tiene las características que ya hemos estado mencionando, ¿no? Destrucción ósea, lítica, el aumento de la densidad ósea, pero que en este caso es muy severa. Y apoyándonos en la literatura podemos dar el diagnóstico de osteomielitis esclerosante focal. Luego, por ejemplo, tenemos este otro caso que es de un paciente masculino de 35 años, donde encontramos una rarefacción ósea, una imagen radiolúcida amplia en el lado derecho, vean ustedes, en la zona distal de la 4-7, y se va hacia la zona posterior e incluso afecta, vean ustedes cómo afecta el borde anterior, la zona media, ¿no? Entonces esta lesión uno podría confundirse fácilmente con una lesión NM, que como les he enseñado en un inicio, la lesión NM también tiene estas características, ¿no? Que es una lesión lítica difusa, donde se va perdiendo el hueso de una manera rápida y se parece muchísimo a un proceso infeccioso de una osteomielitis. Se parece mucho. Entonces, lo que nosotros debemos tratar de encontrar en este caso es ese otro signo que nos puede hacer diferenciar de una lesión NM, ¿no? Por ejemplo, estoy hablando del punto de vista netamente de imágenes. Por supuesto, ¿no es cierto? Porque si tengo la clínica, ya hemos dicho que un paciente con un proceso infeccioso tiene otra sintomatología que un paciente con NM. El paciente con NM a veces es asintomático o a veces ya vienen con adormecimientos, con parestesia de alguna zona, ¿correcto? O clínicamente hay una masa exofítica en la boca del paciente, ¿no? Pero en este caso, apartando la clínica de lado, solo desde el punto de vista de imágenes, hago notar de que el proceso infeccioso de la osteomielitis se parece también bastante a la NM, ¿ok? Y entonces empiezo yo a buscar ese signo del aumento de la densidad ósea que podría ser algo diferencial. Y lo encuentro aquí atrás, vean. Está ligeramente aumentado, tampoco está muy acentuado, no está muy esclerótico como los casos anteriores que hemos visto, pero está ahí presente. Y vamos a hacerle la tomografía con BIM para encontrar más características de osteomielitis en este paciente. ¿Ok? Vamos a hacer una secuencia de cortes transaxiales, empezando de la rama, miren. Estamos en la zona posterior de la rama y aquí encuentro un signo tomográfico patognomónico de procesos infecciosos, que es la reacción perióstica, ¿no? En este aspecto, ¿ok? En este aspecto. Está uniforme a lo largo de la tabla ósea, ¿ok? Está en vestibular lingual. Aquí estamos en la zona media de la rama, en la zona del borde anterior de la rama, donde se ve aquí, por ejemplo, la reacción perióstica. En la zona retrombolar también se ve la reacción perióstica vestibular lingual. Y si nos adentramos a la zona dentaria, que es la zona de la 4-8, encontramos reacción perióstica, encontramos la zona osteolítica amplia, que está comprometiendo la cortical del conducto dentario inferior. No, ¿ok? Cuando uno ve compromiso de las corticales del conducto dentario inferior, hay que preguntar al paciente, hay que hacer clínica si el paciente tiene adormecimiento o no. ¿Ok? Entonces, estamos frente a un proceso infeccioso de alto grado de probable origen dental. Yo imagino que esto ha sido causado por la PISA 4.8,
¿no? No lo puedo asegurar, pero puede ser una de las principales etiologías, ¿no?, de la osteomielitis, que es la parte dentaria, exodoncias, intentos de extracciones o complicaciones durante algún tratamiento dental. Es una de las principales causas de la osteomielitis. No es la única, ¿no? Por ejemplo, una enfermedad periodontal puede terminar en una osteomielitis. Un implante mal colocado puede terminar en osteomielitis. Entonces, hay muchas causas. Un traumatismo puede terminar en osteomielitis. Aquí lo vamos a visualizar de una vista axial y sagital, cómo es que se ve la rarefacción ósea y cómo es que se puede notar la reacción perióstica en la tabla ósea vestibular. ¿Ok? Entonces nosotros podemos concluir que esto se trata de una osteomielitis crónica supurativa, ¿ok? Por la pérdida ósea, por la presencia de la reacción periostal, la zona lítica que va hasta la rama. Hay zonas de pérdidas óseas en la tabla vestibular, en lingual, ¿ok? Osteomielitis crónica supurativa. Y luego tenemos este otro caso que es bastante similar al anterior, pero con una diferenciación bien marcada, ¿ok? Que es el aumento severo de la esclerosis del hueso que se está defendiendo, ¿ok? Este es un paciente de 82 años. Llama mucho la atención que para la edad haya tenido este tipo de respuesta. ¿Ok? Porque a los 82 años, pues la parte reactiva del hueso no llega a ser tan acentuado como se dio en este caso. Y lo vamos a ver enseguida. Vean ustedes cómo la paciente o el paciente tiene aquí la rarefacción ósea en el cuerpo mandibular izquierdo. ¿Ok? Está acompañado de un severo aumento de la densidad ósea circundante. Aquí se puede notar imágenes radiopacas irregulares que pueden corresponder a restos de tablas óseas vestibular o lingual, o pueden corresponder a secuestros óseos en el interior, ¿no? Como lo he venido mencionando anteriormente. Ya lo veremos en la tomografía. Observamos el conducto dentario inferior, pero ya la esclerosis ósea es bien severa, ¿no? Que llega, por lo menos aquí en la radiografía, llega incluso a la zona parasinficiaria. Ahora, si nosotros empezamos a visualizar tomográficamente este caso, ¿qué notamos? Notamos, vean ustedes, la severa pérdida ósea, acompañado de la esclerosis ósea muy severa. Vean ustedes cómo el reborde basal, la tabla vestibular se pierde. Y aquí ya no existe hueso medular. Es un hueso casi a un 100% compacto. Y aquí también notamos la presencia de secuestros óseos, que es algo muy característico de la osteomielitis crónica supurativa. ¿Ok? Entonces, esta esclerosis se va de bien adelante a bien atrás. Y si nosotros hacemos cortes coronales, también vamos a hacer la diferenciación. Vean ustedes, aquí estoy a nivel de la 3-4, a nivel de premolares, y cómo la esclerosis se acentúa en todo el lado izquierdo, a diferencia del lado derecho. Y conforme retrocedo, también se sigue evidenciando con respecto al lado que está sano, ¿no es cierto? Aquí puedo ver los secuestros, que no son solo uno o dos, son 3, son varios secuestros óseos. Y a nivel axial también ustedes pueden notar cómo el aumento de la densidad llega hasta la zona parasinficiaria. Entonces, doctores, esto podría diagnosticarse de repente como una osteomielitis crónica supurativa, porque tiene las características de eso, pero por la excesiva esclerosis que tiene el paciente, le podríamos acuñar el diagnóstico de osteomielitis esclerosante difusa, ¿ok? Que está difusa en todo el tercer cuadrante. Y ya para finalizar, les voy a mostrar este caso de
de un tipo de osteomielitis de origen dentario que está acompañado de lo que es la osteitis proliferativa o la periostitis proliferativa, ¿ok? Entonces es un caso de un paciente de 52 años donde tiene un diente con lesión cariosa amplia, con compromiso pulpar, tiene el proceso osteolítico apical, tiene la osteitis condensante severa y tomográficamente nosotros encontramos esto de aquí, que es la reacción perióstica, ¿no? ¿Ven? La reacción perióstica en aspecto de capas de cebolla, ¿no? ¿Ok? Es lo patognomónico en este tipo de lesiones. Esto está tanto en la raíz mesial como distal del paciente. Y viendo de una vista axial, ustedes pueden notar cómo la reacción perióstica engloba a la zona osteolítica, pero a su vez la lesión osteolítica del diente, de la pieza 3-6, logra formar un trayecto fistuloso hacia vestibular, ¿ven? Ese trayecto fistuloso es capaz de dar discontinuidad a la reacción perióstica también, ¿ok? Entonces, esto es una osteomielitis que por este trayecto fistuloso, esa osteomielitis de alguna manera está bastante localizado en ese diente, ¿no? Es decir, si alguien hiciese la extracción de este diente o la endodoncia, probablemente esto podría reparar, ¿no? Pero este trayecto fistuloso ha logrado eso. Cuando las lesiones osteolíticas no logran hacer trayectos fistulosos, es ahí donde la osteomielitis se disemina rápidamente por todo el hueso medular de la mandíbula, ¿no? Entonces, este es un claro ejemplo de que el trayecto fistuloso puede ayudar a drenar el contenido purulento de las lesiones. Y a su vez, las características de la osteomielitis están presentes, ¿no es cierto? Entonces esto lo podemos diagnosticar como una osteomielitis crónica con periostitis proliferativa. ¿Ok? Con periostitis proliferativa. Muy bien, doctores, eso ha sido todo por hoy. Cualquier duda, consulta, por favor no duden en escribir a los siguientes correos electrónicos que están viendo en pantalla. Y conmigo será hasta una próxima oportunidad.